Hola amigos y amigas de Más que Noticias, una cordial bienvenida. Muchas gracias por esperar estos comentarios de la actualidad. Estamos en los días fundamentales en que celebramos un nuevo aniversario de la fundación de la República Dominicana. Y en estos días es inevitable que se escriba, se comente, se traigan al terreno de las discusiones muchos aspectos que tienen que ver con los elementos fundamentales del devenir histórico dominicano, sobre todo en la parte de la fundación de la República, que todavía hoy, tantas décadas y siglo y tanto después, provocan debates y en los que no nos hemos podido poner de acuerdo. Pero así somos los dominicanos. Yo quiero, esta vez, quizás volver, yo lo he tocado en otras oportunidades, pero uno de los temas que más me intriga a mí, no me intriga, pero y no se debate tanto, aunque hay algunos historiadores que lo tocan, que a mí siempre me ha llamado la atención. Digo, ¿qué fue lo que pasó realmente ahí? ¿Fue un fallo? ¿Una inocentada? ¿Los trinitarios fueron ingenuos, perdieron la perspectiva ahí? ¿O realmente habían razones de peso que impidieron que los trinitarios asumieran el control militar de la revolución independentista? Yo pienso que ahí estuvo un fallo fundamental que cambió el curso de la historia. El hecho de que Duarte, Juan Pablo Duarte, tuviera que salir al exilio por la persecución que los haitianos, encabezados por Charles Gerard, al darse cuenta de que él estaba aprovechando su apoyo que le dio a los haitianos para derrocar a Boyer, para desarrollar la revolución independentista, Charles Gerard dijo, voy a cogerlo preso y a fusilar a este hombre. Y cuando venía con todas sus tropas hacia Santo Domingo, pidiendo la cabeza de Duarte, Duarte le aconsejaron y dijo, me tengo que salir de aquí porque me van a matar. Pero el propio Sánchez tuvo que ocultarse y propagaron la idea de que se había muerto, en fin, que un entierro, qué sé yo cuánto, porque la verdad es que todo el grueso del gobierno haitiano estaba en la búsqueda de los trinitarios. Entonces, el hecho de que el movimiento de los trinitarios, que eran los líderes principales del movimiento independentista en un momento determinado, fueron destroncados, descabezado el movimiento, porque Duarte se fue al exilio, Sánchez se ocultó, en fin. Los conservadores, que sí estaban comprometidos también con el movimiento independentista, porque eran febreristas, todos eran febreristas porque estaban de acuerdo con salir de los haitianos, pero cada quien con sus ideas. Unos querían, vamos a independizarnos, pero que venga Francia y asuma, no que venga España y asuma, no que Inglaterra, que para aquí. El único era Duarte que decía no. Una república dominicana independiente de toda potencia extranjera. Y cuando se conforma la Trinitaria, ellos estaban tan claros en la parte militar que repartieron los cargos militares. Cuando se funda la Trinitaria, eso está escrito. Juan Pablo Duarte, líder de la revolución independentista, comandante en jefe del ejército revolucionario. O sea que estaba claro que Duarte tenía que encabezar como militar todo lo que deviniera tras la fundación de la República. Pero eso no sucedió. Entonces, en ese interregno en que Duarte se va al exilio, Sánchez se oculta, los conservadores asumen el control del movimiento y buscan al líder militar que esté de acuerdo con ellos, que fue Santa Anna. Aunque Duarte había hecho contacto inicialmente con él, precisamente para sumarlo al movimiento. Se reúne con Ramón, su hermano, y le da cargos. Usted va a ser coronel. No, déle ese cargo a mi hermano, que es el que sabe de eso, de militar, no sé cuánto. Pero Santa Anna era político también. Por eso cuando los conservadores van a buscarlo de nuevo, él dice, no, yo estoy de acuerdo, vamos para adelante, pero yo comando en jefe. Yo comando en jefe.
Entonces, ahí que viene el tema donde yo digo, caramba, pero si llega el momento en que se declara la República, y ya estaban Sánchez, Mella, Duvergé, en eso, declarando la independencia, proclamando la independencia de los diferentes pueblos. Pero ya entonces pidieron a Santana que viniera con sus ateros del Ceibo. Entonces ahí es donde yo creo que hubo el descuido, porque, ok, no está el comandante en jefe que es Duarte, pero pudo asumirlo Sánchez. Pero Sánchez no era militar, era un abogado. Bueno, pero ahí estaba Mella, que sí era militar. Y fue el que diseñó la guerra de guerrilla de la Restauración. ¿Qué pasó ahí? ¿O pudo haber sido Duvergé, que después demostró que fue el hombre clave en sostener ahí la independencia del sur? El caso es como que se olvidaron de que la parte militar era fundamental. El historiador Durán, Betilio Alfau Durán, habla de eso y dice, en las circunstancias en que nació la República, tener el mando del ejército era tener la dirección de los asuntos políticos, era tener la dirección del país. Se ha debatido mucho también el hecho de que, bueno, Duarte no era un guardia, era un ideólogo, un estratega, un político. Y en las independencias iberoamericanas hubo militares que encabezaron las contiendas, enfrentaron a España y fueron los líderes. Pero también hubo apóstoles de la independencia y de la libertad, pero no eran guardias. Fíjense cómo Martí de Cuba, consciente de que la parte militar es fundamental, vino a buscar a Máximo Gómez aquí, la famosa reunión de Montecristi, donde se compromete Máximo Gómez a viajar a Cuba para asumir la parte militar de la independencia cubana. Ese dominicano lo veneran en Cuba, Máximo Gómez. Yo he estado en Cuba y fui a la estatua de Máximo Gómez. Pronuncié un discurso ahí, por cierto, estaba un grupo de dominicanos, me dijeron, habla, y yo hablé. Y esa estatua ahí, la Caballos, es una estatua grandísima y le rinden un honor. O sea, porque obviamente el pueblo cubano agradecido de ese militar dominicano que contribuyó a su independencia. Sin embargo, Martí era el intelectual, el apóstol, y cuando decide montarse a caballo y participar en una de las batallas en Dos Ríos, al primer intento le dan un tiro y lo matan. O sea, ese tema de el apóstol, el ideólogo, el militar, en fin, eso es, hay muchas disquisiciones en torno a eso. Pero realmente para mí, lo que cambió el curso de la historia es que Duarte no estuviera aquí y asumiera militarmente. O sea, no debió ser Santana, quizás el que estuviera al frente del ejército y cogiera para el sur, sino Duarte. Muchos dicen que no, que Duarte no era militar, que Santana era el hombre para comer haitiano. Eso también se discute mucho. Y eso es otra cosa. Pero el no controlar la parte militar, los trinitarios, le valió que todo viniera en contra de ellos. Cuando lo intentaron, que fue un error, de acuerdo a militares que yo he consultado, porque cuando Duarte viene, ya Santana estaba con las tropas y ya se había producido el 19 de marzo. Y ya estaba acampado en Baní, esperando que vinieran los haitianos. Entonces, ahí se decide reemplazar a Santana para que Duarte vaya y asuma. ¿Quién ha visto que usted puede destituir a un líder militar en plena campaña de guerra para poner a otro que es su enemigo o que ya tenía su tirijala? ¿Qué pasó con el ejército? ¿Y qué pasó con Santana? No, nosotros no entregamos. Duarte tuvo que volver para la capital porque no lo aceptaron. ¿Y qué hizo Santana posteriormente? Derroco el gobierno y voy a deponer. Entonces tuvo que venir Sánchez y entrevistarse con él en San Cristóbal. No, pero va a haber un baño de sangre, la independencia puede correr un riesgo si nos enfrentamos los hermanos. No, está bien, yo voy a entrar, pero yo voy a entregar las cosas. Y habló mentira porque
dijo que no está bien, que no iba a disparar, pero entró con sus tropas y derrocó el gobierno. A partir de ahí, usted se va para el exilio, usted a este lo fusilamos, al otro que se descabezó todo. Descabezó todo. Concluyo. El control militar en los movimientos revolucionarios es fundamental. Los líderes que no son militares hacen su trabajo, obviamente. Lenin. Pero ¿quién funda el ejército? Trotsky. Stalin. Después, la parte militar. Es que controla. Y yo creo, siempre he creído que uno de los grandes errores de nuestros queridos trinitarios, por la juventud, por la inexperiencia, dicen los autores, yo creo que sí, por la persecución, porque hay que ponerse en el escenario también. No, que Duarte no se debió ir al exilio. Ajá, enfrenta a Charles Gerard tú. No, hay que ver las circunstancias, lamentables circunstancias. Así es el devenir histórico. Se fue al exilio. Óigame, y esa es la parte triste de la historia dominicana y del liderazgo de Juan Pablo Duarte. Tuvo que irse al exilio. Se quedó allá en el exilio porque todo aquí asumió Santana el control de todo, en fin. Y fusilaba al más bonito y fusiló a la gente de Sánchez, a todo el mundo. Cuando se produce la anexión, Duarte, que amaba a la patria, viene del exilio y se pone al servicio del gobierno restaurador en guerra. Ah, pero el liderazgo de Duarte era demasiado. ¿Qué le dice? No, quédate por allá internacionalmente, vete para que sea como embajador, para que ayude a sacarlo del país. Duarte nunca vino, nunca regresó más. Esa es una parte triste de la vida de Juan Pablo Duarte, su amor por la patria, pero los dominicanos nunca como que lo quisieron. No, en el exilio. Y esa es una parte de la historia de la República Dominicana que quería recordar y comentar. Y que yo, porque debo decirlo también, esa parte la escribí y la comento ampliamente en este libro, que es mi último libro, donde hablo de la importancia de San Cristóbal en la independencia nacional y la restauración de la República. Y cito con muchos datos y lo que opinan muchos grandes historiadores sobre esa parte del que yo he estado hablando en estos momentos. Pasemos con nuestro señor director.